recoge muchas de las cosas que vimos en el tema de tratamientos térmicos y muchos de las aguas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a ver. Un breve repaso en la clase pasada. Nosotros hablamos del agua, ¿verdad? Hablamos del agua potable, del agua para el consumo y de que aunque sea un alimento que no tenga tantos nutrientes, ¿verdad? Es un vector o un vehículo para transportar nutrientes. Si hay algunas algas, ¿verdad? Que pueden crecer, algunas mohos y levaduras que pueden crecer también en esas condiciones. Y que por la contaminación del agua, nosotros vamos a poder, a su vez, contaminar ya sea el alimento final, las superficies y de cualquier cosa que esté en contacto con esta agua, ¿verdad? Entonces hablamos un poco de brotes, de los patógenos que habían, de la potabilidad del agua en Costa Rica, ¿verdad? Y de los patógenos que se transmitían por el agua de consumo, ¿verdad? Las rutas de contaminación que la mayoría de los patógenos del agua se consumen o se ingresan al sistema por la ingestión o el consumo del agua per se. Y hablamos de algunas bacterias nuevas que no habíamos, algunas bacterias y algunos parásitos nuevos que no habíamos estudiado en otros temas, como la Legionella neumófila, que básicamente esa se ingiere o se consume mediante los aerosoles, ¿verdad? Que se generan al estar en contacto con agua y agua potable. Que cuando básicamente no teníamos un síntoma pulmonar, ¿verdad? Era como una gripe que duraba incubando 48 horas, pero cuando ya llegaba a las formas pulmonares podía causar neumonía y la muerte per se. Entonces, también hablamos de los parásitos que son más relacionados al consumo de agua, como la Yardia, el Cryptosporidium y el Cyclosporidium, que son de los patógenos que mayoritariamente se encuentran relacionados a brotes asociados al consumo de agua, ¿verdad? Que en los parásitos, en los tres que vimos, ¿verdad? Estos parásitos se consumen en forma de cistes, ¿verdad? Y básicamente en el intestino lo colonizan y empiezan a generar la enfermedad. Vimos un poco de los factores que afectan el deterioro del agua, ¿verdad? Y los tipos de microorganismos que generan este deterioro, que al final van siendo los microorganismos que generan el deterioro de muchos alimentos, ¿verdad? Entonces, en esto el agua comparte este tipo de microorganismos de deterioro. Vimos los procesamientos y su efecto, ¿verdad?, sobre la carga bacteriana y dentro de los procesamientos que están aprobados para el agua, las desinfecciones químicas, ¿verdad?, fueron las últimas que vimos. Y que los diferentes tipos de filtración, de acuerdo al tamaño de poro, iban a tener efectos diferentes en el agua, que entre más pura tiene que ser el agua, como por ejemplo para las empresas que producen bebidas carbonatadas, que producen cerveza, ¿verdad? Que producen estos tés y ese tipo de cosas, el agua tiene que tener una alta pureza y una muy baja concentración de iones. Entonces, en ese tipo de productos llegamos hasta la ósmosis inversa para eliminar por completo, ¿verdad?, las partículas de iones del agua y tener agua básicamente desionizada, ¿verdad? En procesos de manufactura en donde necesitamos controlar mucho esa.
o suavizar el agua al máximo posible. Hablamos de los filtros de carbón activados como básicamente un, un método físico para absorber o que las bacterias se queden absorbidas ahí, ¿verdad? Y los contaminantes. Y básicamente eliminarlos de los sistemas del agua. Vimos también que la contaminación del agua podía venir de diferentes fuentes, de las tuberías, del agua cruda, por ejemplo, tuberías, reservorios, ¿verdad? Sistemas de transportes, de bombeos, incluso los mismos sistemas de tratamiento de agua pueden generar, ¿verdad? La contaminación de los sistemas o del agua potable. Entonces, vean que en un sistema de producción de aguas y bebidas, básicamente, el agua pasa por una serie de procesos que son muy importantes para la inocuidad, pero también para la calidad. Y pasan por sistemas de ósmosis inversa o de osmosis reversa varias veces. Pasan por un sistema de desinfección química con ozono y después por UV. Entonces, vean que los procesos para el tratamiento de agua de empresas productoras de alimentos y bebidas es un proceso muy, muy, muy detallado en contraste con lo que nosotros obtenemos o tenemos en los sistemas de potabilización de agua convencional en el AIA, ¿verdad? Que básicamente no tenemos un proceso para remover, por ejemplo, metales no iones, ¿verdad? Lo más que tenemos es una filtración por sedimentación, una desinfección y ya vamos al consumo de agua. ¿Ok? Entonces no tenemos un método de filtración tal que permita controlar la dureza del agua. Por eso el agua en Liberia es tan dura, por ejemplo, porque tiene que ver de la fuente de la que se extrae. ¿Qué quiere decir que el agua sea dura? Ustedes ya lo vieron esto en química. Creo que sí, profe. Como mucha presencia de minerales, creo que es. Exactamente, un agua dura es que tiene mucha presencia de iones y minerales que a la larga puede generar cálculos renales, ¿verdad? Y fallos sistémicos por generación de piedras en diferentes piedras en la vejiga, bueno, en la vejiga no, pero sí piedras en los riñones, ¿verdad? Que pueden generar infecciones urinarias que se van, ¿verdad? Este, agravando las condiciones. ¿Ok? Después de esto, vimos el efecto de algunos desinfectantes sobre algunos patógenos particulares, E. coli, algunos quistes de parásitos, ¿verdad? Algunas especies de Clostridium, Staphylococcus, virus, ¿verdad? Y vimos también que los desinfectantes químicos son eficientes, tienen básicamente porcentajes de inactivación relativamente altos a patógenos y reducciones de hasta, por ejemplo, 7,5 logaritmos en ozono. Sin embargo, tenemos el posible efecto de producción de residuos de estos desinfectantes con potencial afectación. Por eso, el cloro residual en las aguas potables es una medida que se tiene que controlar bastante bien. Es un residual químico que puede generar, ¿verdad? Algunos compuestos cloroformos y trialometanos, digamos, o algunos compuestos químicos que son perjudiciales para la salud, igual que el ozono, ¿verdad? Entonces, hay que tener como mucho cuidado con los residuales de estos tratamientos. Por eso hay una etapa posterior de inactivación en los procesos de la industria de alimentos. Hablamos de la radiación ultravioleta, que básicamente es un proceso de desinfección por luz UV, pero tiene algunos efectos o algunos limitantes respecto a qué productos se pueden o no se pueden irradiar.
Y con eso terminamos la clase pasada. Habíamos dejado una tarea, ¿verdad? De que ustedes iban a básicamente evaluar otros patógenos que estaban en el agua. Ok, vamos a ver. Los patógenos era de, la fuente no se las compartí, pero ya se las voy a compartir, que lo habíamos hablado. Entonces ya les mandé el enlace para la presentación en OneDrive. Está en PowerPoint y ahí lo que van a tener que hacer es ir completando de a tres patógenos de los que vimos o de los que se les enseñé en clase. Ahorita les busco y les comparto el enlace también en el Telegram. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de bebidas. ¿Ok? Las bebidas, como habíamos visto al inicio de la clase, son muy diversas. Las bebidas tienen, regálame un momentito, una gran variedad de naturaleza, o básicamente son de una naturaleza muy variable. Por ejemplo, pueden tener puros químicos como las bebidas carbonatadas, pueden tener pulpas de frutas como los jugos o los néctares. Pueden tener incluso procesos de esterilización comercial, ¿verdad? O sea, son de naturaleza tan diversa que algunos también pueden tener compuestos bioactivos y probióticos y microorganismos beneficiosos que hacen que los procesos de desinfección para asegurar la inocuidad de los productos sean muy complejos. ¿Ok? Entonces, esto genera que básicamente son tan diversos que tenemos un perfil de ingredientes súper diverso y no puede haber como una estandarización de procesos solo para el grupo de bebidas. Por ejemplo, en frutas teníamos un proceso bastante estandarizado, ¿se acuerdan? Que era como recepción, ¿verdad? Lavado, recepción, enfriamiento, lavado, después iban a un proceso de corte, después a desinfección, ¿verdad? Después a empaque. Era un proceso bastante lineal en frutas y vegetales, por lo menos en mínimamente procesadas. Sin embargo, en jugos, aunque todos sean líquidos, aunque todos se consuman en botellas o latas, vamos a tener que por la naturaleza y por la variedad de los ingredientes, los patógenos presentes y los procesos térmicos o en realidad los procesos que se aplican para asegurar la inocuidad son muy diferentes. En este caso, no sé si lo ven bien, pero es un resumen de los brotes que se han asociado a diferentes jugos y de frutas, en este caso particular, em, pues creo que es en Estados Unidos o en el mundo, de 1922 al 2010. Y en este cuadro lo que pueden ver a ustedes es que la mayoría de los productos que vienen o que generan brotes son de productos sin pasteurizar. ¿Ok? El jugo de manzana ha sido muy, 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 muy relacionado con brotes cuando no son productos pasteurizados. En Costa Rica no es como obligatorio pasteurizar los productos de baja acidez, porque en teoría, ¿verdad? Son productos que por su naturaleza, ¿verdad? No van a permitir el crecimiento de ningún patógeno. Sin embargo, han habido brotes en productos como el jugo de zanahoria, ¿verdad? Eh, El jugo de zanahoria es un jugo de un vegetal que tiene un pH básico, un pH no básico, pero no es ácido. Entonces, esto ha generado brotes alrededor del mundo y en algunos productos como leche de coco salió un brote de vibrio cólera, ¿verdad? Esto está asociado a mala manipulación porque no es flora normal, pero
Estos brotes son bastante comunes, en este caso leche de coco, ¿verdad? Vibrio cólera. Y estos productos son igual de sensibles que todos los productos que hemos venido viendo hasta el momento. Este es el famoso mal de Chagas. ¿Han escuchado de ese? El mal de Chagas está relacionado a un parásito que es el tipo nosomiasis, ¿verdad? Y este mal de Chagas está en los chinches, ¿ok? Se ha asociado, por ejemplo, que en jugos de azaí, que es el azaí es esto que ven acá, no sé si lo ven muy pequeñito, este es el azaí es como un fruto que crece de una palma, ¿verdad? Que básicamente los chinches están ahí presentes en el fruto o en la palma, no se hace un correcto proceso de desinfección, el parásito sigue ahí y lo tenemos en el producto final. Básicamente o sea, hay gente que se ha enfermado de mal de Chagas por el consumo de productos. En este caso es un polvo de azaí que es orgánico y sin tratar. Usualmente el calor, este, elimina este parásito, pero si no se hace un proceso de tratamiento térmico, no vamos a tener la eliminación. Y este es un ejemplo de cosas rarísimas, pero como los jugos son tan diversos y tienen matrices e ingredientes tan diversos, es como extraño, pero normal encontrarse cosas raras. En Estados Unidos es obligatorio hacer HACCP en jugos, el análisis de puntos críticos, análisis de peligros y puntos críticos de control, pero no para bebidas. Y es porque hubieron muchísimos brotes, ¿verdad? Relacionados con parásitos y E. coli o 157H7. Entonces, en esta página de acá ustedes pueden encontrar el enlace al HACCP específico de jugos. Existen tecnologías aprobadas para el control de la inocuidad de jugos y bebidas que van desde tecnologías sencillas como lo son ollas, un pasteurizador, marmitas, a el empleo de tecnologías emergentes como lo son microondas, ¿verdad? Pulsos o luz UV, altas presiones, ¿verdad? El uso de plasma para el proceso de esterilización. Eh, Por ejemplo, hay un pasteurizador continuo con altas presiones que logra extender la vida útil 60 días, ¿verdad? No hay inactivadoras y los productos se tienen que mantener en refrigeración. La luz ultravioleta tiene un efecto físico que va a generar cambios en coloraciones, ¿verdad? Y va a depender de estas características físicas del alimento, por ejemplo, si tiene muchos sólidos particulados o sólidos solubles, la luz del UV, vean que eso es un fotoquímico, ¿verdad? Es básicamente utilizar la luz para generar un cambio en la estructura del ADN de las bacterias que haga que no sea viable. Entonces, esta luz ultravioleta va a depender de que la luz pueda atravesar el jugo o la bebida. Entonces, en empaques oscuros, en empaques que tengan una barrera de tipo Tetrabric, en productos que tengan una alta turbidez, por ejemplo, un concentrado o un jugo de fruta que se le agregue concentrado, vamos a tener procesos menos eficientes. Y la microondas es el proceso menos usado porque es poco rentable. Y ustedes pueden, en todos los cursos les van a hablar de microondas como tecnologías emergentes para asegurar la inocuidad de los productos. Y se han hecho como muchos estudios relacionados, pero al final todos se quedan en estudios y no se llega a una aplicación industrial porque son procesos demasiado caros de aplicar
para una esterilidad de un producto general. Cualquier producto microondas nunca es lo suficientemente eficiente y energéticamente rentable para aplicarlo. Entonces, ¿qué tratamientos se utilizan? Se utiliza tratamiento térmico, que eso lo vimos en las clases pasadas, pasteurización, esterilización o procesamiento aséptico, luz ultravioleta o luz ultravioleta con pulsos, altas presiones hidrostáticas y en algunos cítricos, cuando uno se asegura que el proceso desde el campo hasta la planta de proceso evita o toma las consideraciones necesarias para que el producto no se contamine, ¿verdad? Y se le hace una desinfección a la superficie antes de la extracción del jugo, puede no aplicarse tratamiento térmico, ¿ok? Entonces, en jugo de cítricos, cuando tienen un pH menor a 4,6, que por la naturaleza de la recolección del producto y los procesos posteriores de limpieza y desinfección, uno puede asegurar que no hay patógenos y que no hay, por ejemplo, esporas de alguna levadura o de mohos, uno puede no usar tratamiento térmico. ¿Ok? La pasteurización usualmente es un proceso que es un proceso 5D, ¿verdad? ¿Se acuerdan de 5D, 12D y así? Es un proceso 5D en donde se aplica una reducción logarítmica, una reducción de 5 logaritmos como método de control. La esterilización y el procesamiento aséptico ya pasamos a 12D, o sea, 12, la reducción de 12 ciclos logarítmicos. Y la diferencia es que cuando se hace la pasteurización, el producto se tiene que mantener refrigerado. Mientras cuando se hace esterilización o procesamiento aséptico, el producto puede estar a temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, cuando un producto, si ustedes lo ven en la góndola de así el súper, la temperatura ambiente, es porque ha llevado un proceso de esterilización o envasado aséptico. ¿Ok? Cuando ustedes lo ven que solo hay en refrigeración, que tiene una vida útil cortita de no más de 7 días, por ejemplo, ese es un proceso, o sea, un producto que sí ha recibido tratamiento térmico, que ese tratamiento térmico es la pasteurización, son 5D, 5 reducciones logarítmicas, y solo se puede mantener en temperatura de refrigeración. Profe, ¿cuál Sí. era más o menos la diferencia entre el 12D y el 5D? Recuérdense, el patógeno de referencia va a depender del producto per se y de las condiciones, pero 5D es que se aseguren 5 reducciones logarítmicas y el 12D es que se aseguren 12 reducciones logarítmicas. El D es el que va a cambiar y las temperaturas, recuérdense, las temperaturas de referencia y de proceso van a hacer que los tiempos de ese proceso cambien. Pero 5D son 5 reducciones logarítmicas y 12D son 12 reducciones logarítmicas. Ok, gracias. Pero si no hay diferencia de microorganismo, digamos, solo es la reducción. Digamos, hay diferencia de las referencias. El microorganismo de referencia sí va a cambiar de acuerdo a la naturaleza del producto y cuál ha sido el microorganismo que más se ha reportado en ese producto per se. Así es como se toman los microorganismos de referencia, ¿verdad? eh, y los valores de cada microorganismo van a variar, ¿sí? Entonces, un 5D, por ejemplo, no siempre van a ser, ¿cuánto era en Clostridium esporógenes? Era 5 por 1,2. 6, profe. Ajá, era 6, ¿se acuerdan? Pero entonces, digamos, no va a ser 6 siempre, no va a ser 6 minutos, va a depender de la temperatura, ¿verdad? Que uno hacía las conversiones con el valor Z. Y también va a depender del microorganismo de referencia que se utilice, ¿sí? No siempre va a ser Clostridium esporógenes, no siempre va a ser Clostridium botulinum,
¿Ok? Si por la naturaleza del producto el patógeno de referencia, por ejemplo, es Bacillus cereus, entonces el valor D que vamos a usar para el 5D es el de Bacillus cereus. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, por ejemplo, altas presiones hidrostáticas solo se utiliza en productos ácidos, fluidos que tengan un AW por encima de 96 o de 0,96 y que se empaquen en envases flexibles de forma tal que después del tratamiento vayan a refrigeración. ¿Ok? Las altas presiones hidrostáticas no es un proceso de esterilización comercial o de esterilidad comercial, se asemeja más a la pasteurización, ¿ok? Que después del proceso, se van a refrigeración. Las altas presiones hidrostáticas básicamente es un método en donde los alimentos se exponen a presiones extremas, ¿ok? Es como meterlo en una olla de presión, pero mucho más, este, mucho más fuertes que incluso, por ejemplo, un tratamiento común para alcanzar 5 reducciones de bacterias o de células vegetativas, se utilizan 600 megapascales, que equivalen a 87.000 psi por 180 segundos, o sea, por un minuto. Y esto, con este tratamiento logramos, ¿verdad? Una vida útil de hasta 60 días en los productos. Pero es un costo energético muy alto, ¿verdad? Porque generar presión es un costo energético alto para una vida útil tan corta. Entonces ahí hay que hacer una valoración de por qué voy a usar estas altas presiones, que es que básicamente mi alimento no puede someterse a tratamientos térmicos, ¿verdad? O necesito conservar algo de la naturaleza de mi alimento o de mi bebida que haga que valga la pena someterlo a ese tratamiento térmico, o más bien a ese tratamiento o a ese procesamiento, no es tratamiento térmico, perdón, este, para hacer el equilibrio, o sea, para solo tener 5 reducciones logarítmicas o tener el 5D. Imagínense que un elefante adulto puede representar 35 PSI de presión sobre el suelo. Imagínense 87.000 PSI, ¿cuántos elefantes serían? Casi 2.500 elefantes. Esa es la presión que se usa en el tratamiento convencional de altas presiones, ¿no? Altas presiones hidrostáticas. Entonces, ¿en qué productos se usan? En productos que uno necesita conservar las características nutricionales, ¿verdad? Y las características sensoriales del producto, en donde básicamente cuando uno mete calor, vamos a tener una pérdida del color natural del producto, pero también vamos a tener pérdidas de nutrientes, de vitaminas, de probióticos, de lo que sea que yo esté queriendo conservar en el producto para no aplicarle tratamiento térmico. ¿Ok? Entonces, conservar color y conservar compuestos funcionales es uno de los motivos por los cuales aplicar altas presiones vale la pena. En embutidos se usa usualmente altas presiones, pero no como barrera única, sino que tenemos atmósferas modificadas, altas presiones siempre va a estar acompañada este, de barreras adicionales. Entonces, básicamente, cuando se utilizan altas presiones, un cuidado que hay que tener es que el producto tiene que estar sellado al vacío. ¿Por qué? Porque si hay aire, se genera una sobrepresión que puede generar una deformación del empaque o una pérdida de, básicamente, el cierre o la hermeticidad de los empaques. Entonces, tienen que ser
empaques flexibles capaces de soportar, ¿verdad?, estas altas presiones hidrostáticas. Otro proceso es la luz ultravioleta, ¿verdad? Este es un proceso que básicamente no funciona tan bien en jugos con una alta concentración de sólidos solubles. Casi que solo funciona o está validado usar luz ultravioleta en jugo de manzana. ¿Ok? Entonces, si se logra validar el tratamiento con luz ultravioleta y se alcanza una reducción de 5 logaritmos del patógeno de referencia, recuerden que tiene que ver con ese microorganismo de referencia relacionado con el producto específico, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos como de esterilidad comercial, el patógeno de referencia era muy fácil de identificar porque era Clostridium botulinum, ¿verdad? Y para deterioro era Clostridium sporógenes. ¿Por qué? Por la naturaleza del producto. Ok, en jugos y bebidas, las naturalezas varían mucho y los patógenos de referencia también van a variar mucho. El proceso de validación de un proceso de tratamiento con luz ultravioleta a veces genera que el producto tenga que pasar hasta 5 veces por el equipo para obtener las 5 reducciones logarítmicas del patógeno de referencia, ¿verdad? Y una sola validación cuesta hasta 250, $2.500 por validación de productos. Entonces, esto básicamente no funciona en jugos turbios, ¿verdad? Y se usa también cuando no queremos aplicar calor a mi producto. ¿Por qué? Por algunas cuestiones o consideraciones de calidad nutricional y sensorial del producto. Vamos bien hasta el momento. Todo bien, no estoy hablando muy rápido. Un poquito, pero ahí vamos. Ok. Ok, entonces al momento hemos visto tres tipos de tratamientos, ¿verdad? Que son los convencionales, son tratamientos térmicos, en donde con la pasteurización logramos una reducción logarítmica de 5D, ¿verdad? De 5 reducciones logarítmicas y esterilización comercial y envasado aséptico que necesitamos alcanzar 12 reducciones logarítmicas. Para sustituir la pasteurización se han generado otros métodos como el de altas presiones hidrostáticas, que estos tienen como requisito, ¿verdad? Hay requisitos, es altas presiones hidrostáticas, se utiliza vamos a ver, en productos ácidos fluidos con AW por encima de 0,96 y en un empaque flexible y se utiliza cuando nosotros queremos conservar características sensoriales como color y características nutricionales como algún compuesto bioactivo relacionado. La luz ultravioleta, por el otro lado, se utiliza o se puede utilizar solo cuando el producto no tenga partículas suspendidas o sólidos suspendidos o sólidos, sí, básicamente sólidos suspendidos. Eh, Casi que como el jugo de manzana, todos los demás jugos tienen sólidos suspendidos. Y solo se puede validar el tratamiento, o solo se ha validado con jugo de manzana, que es el que no tiene turbidez. Las validaciones de los tratamientos térmicos o los tratamientos para asegurar la inocuidad de las bebidas y en general de los alimentos es costoso. ¿De dónde vienen, verdad, estas posibles fuentes de contaminación en las bebidas? De las materias primas, por ejemplo. Las materias primas son la fuente más importante de contaminación. Como el agua y las tuberías son tan críticas en esta industria, es poco probable que venga de ahí, pero es una opción viable que pueda venir de ahí.
Los envases son otra fuente muy importante de contaminación. Los envases, básicamente, están en contacto con el producto ya después del tratamiento térmico en la mayoría de los jugos y las bebidas que se utiliza envasado aséptico para llenarlos. Entonces, el tratamiento o el envase tiene que ser libre de bacterias o de microorganismos. Entonces, al envase también se le hace un proceso de limpieza y desinfección antes de llenarlo con el producto final y del ambiente también, del ambiente de envasado. Yo voy a buscar un video rapidito, vamos a ver, para explicarles algo. Vean, esta es una embotelladora de agua. Vamos a ver. Vamos a ver si muestran el proceso completo. ¿Están viendo el video? No. No, solo me sale la No. presentación. Ok, ya vuelvo. Ok, ahora sí. ¿Lo están viendo? Vean que esta es una embotelladora de agua. Vean, esto es lo que yo les quería mostrar. Vean que el proceso de, vamos a ver si es desde no es desde el preformado del envase, vamos a ver. Qué horror. Ok, no sé si esto sea para un producto alimenticio, pero básicamente, vamos a ver. No, no es lo que yo les quiero mostrar. Bueno, en algunas empresas hay una etapa previa de formación de envases, justo antes de este proceso de lavado. Entonces, básicamente, vean que es una operación de proceso, tiene que estar dentro de su diagrama de flujo. Em, el lavado y desinfección de las botellas, usualmente esa tiene agua o sea, agua con ozono para los procesos de desinfección. Entonces, vean que los envases también tienen que venir, tienen que ser asépticos o tienen que tener un proceso de desinfección. ¿Ok? Y usualmente el área de proceso es un área cerrada que tiene un contraflujo de corrientes de aire para evitar que haya contaminación por el ambiente de la zona de llenado. ¿Ok? Entonces, usualmente estas áreas de llenado en las empresas como de alimentos están básicamente con un contraflujo de corriente para evitar que los productos se contaminen. Ok, solo quería enseñarles el video para que vean cómo es una embotelladora. Eh, igual me hizo falta una partecita, pero es que bien no me gusta tanto. Vamos a ver, embotelladora de Coca-Cola. Esto nos puede servir también un poco para ejemplificar los procesos asociados a las materias primas, ¿verdad? Y a la producción, en este caso son bebidas carbonatadas, pero también aplica para jugos, néctares y así. Entonces, una de las materias primas más utilizadas en los procesos de producción de bebidas es el azúcar y el agua. ¿Ok? Entonces, el agua igual, vean que tienen que pasar por un proceso de tratamientos de aguas
Y un ingrediente también en bebidas carbonatadas que se usa mucho es el dióxido de carbono. Este es un video viejo, parece que es viejo, pero vamos a ver si me sirve para ejemplificar el proceso. Entonces, en este caso, en las bebidas gaseosas, el tratamiento térmico se le hace al producto en un tanque de mezclado, ¿verdad? Que básicamente vamos a llevarlo a las temperaturas que necesiten para el tipo de productos. En el caso de alimentos ácidos, es una pasteurización. Entonces, se pasteurizan los alimentos, los ingredientes o las materias primas y después van al proceso de embotellado. Entonces, estos se envasan en estos vines y esto es lo que viene acá. Esto es lo que viene a Costa Rica. Ese jarabe terminado es lo que se importa. Y vamos a ver si se ve el proceso de llenado de el producto. Aquí viene. Vamos a ver el soplado de las botellas. Esto era lo que yo que les quería enseñar. Las botellas en las empresas que producen jugos o bebidas en PET tienen una etapa previa de preformado en donde las botellas básicamente ahí se someten a un proceso de calor y de soplado. Ese proceso de soplado lo que hace es básicamente hacer que el plástico sea suave y van a un molde. Esas botellas, después de ese proceso de soplado, pasan por una esterilización. Ese es el soplado, ¿verdad? Pasan por una esterilización. Ven, ahí se ve como el mismo proceso que con el agua que vimos anteriormente, solo que tienen una etapa previa de soplado de las botellas. Entonces, es un proceso de esterilización. Usualmente utilizan agua ozonificada para la desinfección de ese proceso. Y después de eso, vean que aquí sí se puede observar bien cómo toda la línea de proceso está sellada. ¿Qué quiere decir? Que básicamente es para evitar que entren contaminantes en esa línea de proceso. Y después viene la etapa de envasado, que igual toda la línea de proceso tiene que ir lo más sellado posible para evitar o lo más hermético posible para evitar que haya contaminación por el ambiente. A eso es a lo que me refería. Cuando les decía que el ambiente puede generar una fuente de contaminación. Y es muy importante que tener unas buenas prácticas de manufactura y un tratamiento HAC, o sea, un HACCP apropiado. Vamos a volver un poquito a conceptos que hemos venido viendo, que vimos en tratamiento térmico, que era de termobacteriología, ¿se acuerdan? En donde básicamente vimos algunas generalidades de los microorganismos y su tolerancia térmica. Entonces vimos que los microorganismos que tienen la menor tolerancia térmica, y tiene sentido porque es su naturaleza, digamos, son los psicrófilos. Después vienen los mesófilos y los que tienen mayor tolerancia térmica son los termófilos. E igual que con las formaciones de esporas, ¿verdad? Los formadores de esporas tienen más resistencia térmica que las células vegetativas que no forman esporas. Ahora, los termófilos formadoras de esporas van a tener más resistencia térmica que los mesófilos formadores de esporas. Por la estructura de las paredes celulares, los gram positivos van a tener mayor tolerancia térmica que los gram negativos. ¿Ok? Y los mohos que forman o en forma de ascospora van a tener una mayor tolerancia térmica que los mohos en forma de células vegetativas. ¿Ok? Entonces, estas son como generalidades de la resistencia de los microorganismos asociado o la tolerancia térmica de los microorganismos asociados a como su estructura principal, por así decirlo.
Además, acordémonos de lo que vimos en la clase de tratamientos térmicos relacionados con la relación entre tolerancia térmica y algunos contenidos o algunos productos. Entonces, entre menor a W vamos a tener mayor tolerancia térmica. Y recuerden que esto tiene que ver con los procesos de transmisión de calor, ¿verdad? Entre menos agua hay, menos eficiente es la transmisión de calor en un alimento o en un producto. Entonces, por eso, a menor a W vamos a tener este, una mayor tolerancia térmica. Recuerden el efecto protector que tenían los lípidos, los azúcares y las proteínas sobre la tolerancia térmica. Entonces, entre mayores, por ejemplo, contenido de azúcares tengamos en un producto, vamos a tener una mayor tolerancia térmica. Hablamos del pH óptimo del crecimiento de las bacterias, ¿verdad? Entre más cercano al pH óptimo esté el producto, vamos a tener una mayor tolerancia térmica. Entre mayor población inicial, vamos a tener una mayor tolerancia térmica. ¿Por qué? Eso es como sentido común, ¿verdad? Porque vamos a tener este, sí, que entre más haya, el tratamiento térmico tiene que ser más severo para lograr una reducción logarítmica suficiente para que no generen eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos una población de 12 logaritmos, ¿verdad? De unidades formadoras de colonia y le bajamos 5 logaritmos, igual tenemos una carga altísima en ese producto. Y hay una mayor tolerancia térmica cuando tenemos organismos o microorganismos esporulados, ¿verdad? Entonces, igual, esto lo vimos en la clase pasada y vimos algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver. Si tenemos un AW, una tolerancia térmica menor de los alimentos. Ahora les voy a enseñar estos dos productos. Tenemos un producto concentrado o un producto con unos grados Brix altos, a pesar de que tiene unas bajas calorías, ¿verdad? Pero este es básicamente una limonada y este es un jugo de pulpa de mango con manzana y con ciruela, parece. Y este es una limonada. ¿Cuál creen ustedes que vamos a tener o cuál va a tener microorganismos con mayor resistencia térmica? Asumiendo que ambos tienen el mismo pH. ¿Cuál producto necesita un mayor tratamiento térmico a su criterio? El de mango. El de mango necesita un mayor tratamiento térmico, correcto. ¿Por qué? Porque tenemos más sólidos eh, o más, no mentira, porque aquí no tenemos más azúcares. Vean que los dos son light, básicamente. Sin embargo, generaría diferencia cuando uno sea concentrado y otro sea básicamente una bebida de agua, perdón. Porque los sólidos solubles, no, ¿se acuerdan que habíamos visto que no tienen efecto real sobre la resistencia o la tolerancia térmica de los microorganismos? ¿Verdad? Como que no había una tendencia relacionada con los grados Brix. Básicamente, entonces no se puede decir que hay un efecto de algo sobre algo si no hay una tendencia. Ahora, el pH, habíamos visto que entre más cercano al pH óptimo de crecimiento de los microorganismos, vamos a tener mayor tolerancia térmica. Esto que ven aquí, ¿qué les parece a ustedes? O sea, si no leyeran y solo lo vieran en una góndola, ¿qué creen ustedes que es? Por ejemplo, este en particular, ¿a qué se les parece? ¿Qué es? Si ustedes lo vieran en una góndola y no ven como el dibujito o no le prestan tanta atención, ¿qué creen que es? Como
¿O naranja o qué? Se parece al jugo de naranja, ¿verdad? Pero es jugo de zanahoria. Digamos, este es un producto 100% jugo de zanahoria. El jugo de zanahoria tiene un pH por encima de 4,6, ¿verdad? Y básicamente, si se le hace un proceso de pasteurización a este jugo de zanahoria con un pH por encima de 4,6, lo que vamos a hacer es matar a la flora competitiva y los esporulados pueden crecer. Y adivine quién puede crecer: Clostridium botulinum. ¿Ok? Entonces, estos productos de 100% jugo de zanahoria tienen que pasar por un proceso o de acidificación al mezclarse con naranja, o tienen que pasar por un proceso de esterilidad comercial, ¿verdad? En donde se apliquen 12D como mínimo, ¿ok? Envasado aséptico, en donde nosotros aseguremos una esterilidad comercial del producto. ¿Ok? Este jugo, un jugo de zanahoria que no fue tratado de forma apropiada, generó la muerte de personas en diferentes lugares del mundo. El pH, vean cómo el valor D cambia de acuerdo a el pH entre más cercano a 4,6, en este caso es E. coli o 157H7, en una mezcla de manzana, zanahoria, un jugo de manzana, zanahoria, y asociado al pH de producto. Entonces, entre más cercano a 4,5, a un pH óptimo, vamos a tener que el valor de, recuerden que el valor de es el tiempo en minutos necesario para lograr la reducción de la carga bacteriana en un logaritmo, ¿verdad? Entonces, vean que ese tiempo a mayor valor de, vamos a tener mayor tolerancia térmica. Entonces, vean que la E. coli o 157H7 tiene incluso a 3,7 un valor de bastante alto, ¿ok? Bastante alto. Recuerden Sí, que el era mucha valor esa de es materia, pero específico de una todo temperatura estaba en la ambient, presentación. ¿verdad? Esa fue, por ejemplo, yo no sé cómo coño Em, hizo esa Rosaret para Entre aprender más ahora bajo en es el valor memoria. del Ella pH, se vamos sabía a esa tener que presentación de más arriba abajo y bajo esa presentación es dice que el la hizo Mati tratamiento Peña. térmico o el tiempo de La verdad es que esa mujer se sabía toda la presentación, pero digamos, ella le iba tratamiento. diciendo, Sin embargo, no hay le iba diciendo, sino fenómenos es de que decía lo mismo, porque adaptación seguro de al ahí lo estudió ácido un que tiempo. se han visto en bacterias como la E. coli o 157H7, ¿verdad? En donde básicamente, cuando nosotros tenemos un control que no se ha adaptado al producto, vamos a tener que la reducción logarítmica o el valor de es menor, ¿verdad? Si es menor que en productos que ya están adaptadas al ácido. ¿Ok? Entonces, vean que para evitar que estas bacterias se adapten al ácido, hay que generar o hay que tener unas muy buenas prácticas de manufactura para no tener bacterias presentes en el medio de forma recurrente. ¿Cuál era la fórmula en un gráfico? ¿Cuál era la fórmula de valor D? ¿Se acuerdan? Es que no tengo ni. El valor D era -1 entre la pendiente. Entonces, básicamente, si la pendiente es más grande, como en este caso, vamos a tener un valor D menor. Si la pendiente es muy corta, digamos, vamos a tener un valor D mayor. Eso lo tienen que estudiar y tenerlo bien al filo para el examen. Recuerden las horas de consulta. Ok, a temperatura ambiente, en este caso, básicamente lo que se hace o lo que se evalúa es el tiempo que duran los productos en llegar a 10 a la 8 unidades formadoras de colonia, en refrigeración, que es estas de acá abajo, y en temperatura ambiente, que son estas de arriba. Entonces, a temperatura ambiente, un producto que tiene una carga inicial de 8 logaritmos se daña en 5 días, mientras que a temperatura de refrigeración se daña en 25 días.
Entonces, la refrigeración no evita el crecimiento de patógenos, pero evita el deterioro. Entonces, por eso siempre se tienen que combinar un método o básicamente para productos que uno quiera aplicar un tratamiento térmico no severo, es un método de barrera, ya sea pH, ¿verdad? Ya sea tratamiento térmico no severo, como la pasteurización a altas presiones, ¿verdad? En combinación con la refrigeración. Y siempre tiene que ir en refrigeración. La refrigeración tiene un efecto que retarda el proceso de muerte de los microorganismos. Los microorganismos patógenos pueden morirse en ambientes ácidos, pero la refrigeración entonces no se utiliza como método de control de patógenos, sino que se utiliza como método de control para microorganismos de deterioro. Entonces, de los tratamientos térmicos ya lo habíamos visto, tenemos pasteurización que se utiliza para eliminar microorganismos patógenos. Vamos a ver, aquí. Pasteurización para eliminar microorganismos patógenos en pHs menores a 4.6 y esterilización comercial y envasado aséptico cuando queremos eliminar esporas en productos con un pH mayor a 4.6. Sí, es que a mí lo que me pone chistoso es eso de que yo digo, madre, Si nos o sea, acordamos, no esto lo importa repetí cómo en más, la pero si clase por lo que me de ganan mi proceso y eso, esterilización ya, pues todo, se me ya, pero si no me nada, si no me varias estuviera y veces. contratar, ¿ves? Entonces eso es lo que me da como problema. Ok, Sí, pero entonces, ¿qué tratamientos usar? Si queremos simplemente mantener los productos refrigerados, necesitamos una reducción de 5 logaritmos. Podemos usar pasteurización, luz ultravioleta, luz pulsada, altas presiones, perdón, aquí no es pasteurización, esto es esterilización. Ok, entonces, para básicamente una reducción de 5 logaritmos del patógeno de referencia, no, sí, si es 5 logaritmos, sí es pasteurización, perdón. Vamos a tener que para productos con alta acidez o productos ácidos con un pH menor a 4.6, podemos usar distintos métodos, como lo son la pasteurización, la luz ultravioleta, la luz pulsada, altas presiones y los cítricos que podemos no utilizar ningún tratamiento térmico. Pero cuando son alimentos de alta o de baja acidez, que es un pH de mayor a 4.6, solo podemos usar la pasteurización. La microfiltración y ultrafiltración no son tratamientos para reducir la carga bacteriana de jugos aprobado por la FDA. En Costa Rica tampoco. Entonces, vamos a ver. Este es un producto, es básicamente, es un batido de leche con chocolate, con vainilla y con de leche. ¿Qué tipo, en este caso es de soya y de té? ¿Qué tipo de tecnología voy a poder usar entonces para hacer el tratamiento térmico? Son productos que van en refrigeración. Entonces, vean, son de leche o de soya que tienen un pH mayor o menor de 4.6. ¿Cómo? mayor, mayor, sí. Mayor. ¿Qué tratamiento podemos usar entonces para lograr una reducción de 5 logaritmos? Esterilización. Pasteurización. Recuerden que esterilización es cuando vamos a tener productos a temperatura ambiente, son tratamientos térmicos más severos y estos son productos que se van a almacenar en o se van a tener a temperatura de refrigeración. Entonces, en este caso, ¿qué tratamiento o qué tecnología podemos usar? Solo pasteurización, ¿cierto? Eso es
lograr una reducción de 5 logaritmos del patógeno de referencia. Es que lo que Y yo va a digo, depender el es que patógeno de vea, referencia, en este caso es y ellos leche, no tienen falta de pueden parte tener un porque patógeno yo de pongo referencia culo, diferente a una yo tengo bebida la vida, de soya. Profe, y fuera, es que también es de esos productos, pero de los que se mantienen a temperatura ambiente. Entonces, el estrés clasificado. Ese sería a temperatura ambiente, tiene que tener un tratamiento de esterilización y envasado aséptico, en este caso sería envasado aséptico. Para ese tratamiento se utiliza, digamos, el famoso 12D, ¿verdad? 12 reducciones logarítmicas del patógeno de referencia. Pero si esto va a refri, se puede mantener con pasteurización. Vamos a hablar de estos productos. Esto es agua de pipa. ¿Cuál creen ustedes que sea el tratamiento térmico de esta agua de pipa? De la de fresquita. De este. Pasteurización ¿Y de este? y esterilidad porque va a solución, porque va a temperatura ambiente. Exactamente. ¿Por qué entonces en Estados Unidos el agua de pipa tiene que ir siempre con esterilización o llenado aséptico, que es el proceso de esterilidad comercial? ¿Ok? Mientras que en Costa Rica podemos hacer una pasteurización y mantenerlo a temperatura de refrigeración. Este es agua de pipa per se. Ahora, vamos a tener este jugo que tiene probióticos, ¿verdad? Ese es de melocotón con maracuyá y hay una manzana por ahí, un mango. Es como un batido o un jugo de desayuno envasado. ¿Qué tipo de Pero mae, tratamiento le ayer aplicarían fue, ustedes? Si usted aquí dice que tienen probióticos, va a ir a ayer fue por refrigeración, pura Pasteurización, profe, porque si no pasteurización. los va a matar. como él ayer tenía que ir, Los Pero si yo probióticos, no. necesito, si yo no puedo calentar tanto porque tengo probióticos y ayer necesito fue por ir, conservarlos pero ya como yo tenía que y tiene un hacer pH algo, menor a ya no quise 4.6, quedar en mi casa. Envasado aséptico. Pasó a rayar. Ajá. envasado aséptico es cuando tenemos un pH mayor a 4.6, no, no, en general, sí, un pH mayor a 4.6 y necesitamos una reducción de 12 logaritmos. Pero pensemos en las otras alternativas de pasteurización con pH menor a 4.6. Habíamos hablado de altas presiones hidrostáticas, habíamos hablado de luz ultravioleta y de pasteurización como opciones. Entre esas tres, ¿cuál utilizarían ustedes? Altas presiones. Si yo quiero conservar características como color y sensoriales, puedo usar altas presiones seguidas de una refrigeración. Muy bien. Este es jugo de limón exprimido. ¿Qué tratamiento térmico o qué tratamiento para asegurar la inocuidad utilizaría? No térmico, pero ¿qué tratamiento para asegurar la inocuidad? pH, por supuesto, menor a 4.6. ¿Qué tipo de proceso utilizarían en este caso? ¿Cómo lograbas? Jugo de limón. Pasteurización. ¿Ah? Pasteurización. Pues para el jugo de limón, para los cítricos, pueden no aplicarse un tratamiento térmico, siempre y cuando se cumplan con las buenas prácticas de manufactura y se asegure que desde el campo a la mesa, ¿verdad? No lleguen patógenos. Pero también, si queremos aplicar un tratamiento aquí, las altas presiones funcionan bien. ¿Por qué? Este es un envase flexible, ¿verdad? Y para cítricos, las altas presiones hidrostáticas también funcionan bien. Hay productos en donde nosotros no queremos el tratamiento térmico, siempre Es que, digamos, aquí debería donde ser la vivo, última opción, no.
porque si nosotros queremos conservar algunos nutrientes, el sabor del producto, ¿verdad? Que no queremos que sepa a limón cocinado, por ejemplo, se puede usar. Y recuerden que los cítricos per se tienen un comodín de si se aseguran las BPMs, pueden no aplicarse tratamientos térmicos. Eso es un comodín. Si hablamos de, Profe, una pregunta. sí, En el anterior jugo, el de limón, ¿no se podría aplicar como luz ultravioleta porque no hay microorganismos como probióticos presentes o algo por el estilo? pues se podría aplicar luz UV si el jugo es claro, ¿verdad? Si no hay tanta turbidez. Pero el jugo de limón usualmente, Ah, ok. Gracias. con gusto. Profe, entonces en Es ese de limón, ¿cuál era? Perdón. este de jugo de limón. Ajá. Podría ser altas presiones hidroestáticas, pero si se aseguran las buenas prácticas de manufactura, podría no tener un tratamiento térmico y mantenerlo en refrigeración, ¿verdad? Ok, por el tema del pH en este caso, ¿verdad? Porque los cítricos, no es tanto el pH, es porque los cítricos tienen un comodín, ¿verdad? Que los cítricos pueden mantenerse o pueden no aplicarse un tratamiento térmico si se cumple y se asegura las buenas prácticas de manufactura, por ser cítricos, ¿verdad? Ahora este producto es una carbonatación, no tenemos pulpas, tenemos azúcares. Es que lo que yo digo, si ella hubiera estado afectada, ¿Qué proceso entonces creen todo ustedes? hubiera estado pH por debajo distinto. de Ya no, 4.6 un fan y de van y de viene, entonces ella no le importaba. y lo vimos en el video. ¿Qué tratamiento térmico se le aplica? Esterilidad a la botella. La botella se desinfecta, sí. Ujú. Se esteriliza, se desinfecta. Pero al contenido, al producto per se, se le aplica una pasteurización a con otros aditivos. Después ese se diluye con agua y se carbonata. Entonces, el tratamiento térmico acá no es al todo el producto final, ¿verdad? Sino que el tratamiento térmico se le hace a el jarabe, ¿ok? Eso lo vimos en el video. Entonces, a esta coca sin azúcar se le hace una pasteurización al jarabe y después se carbonata, bueno, se disuelve y se carbonata. Y el área de envasado per se, tiene que estar aséptica. Té frío con limón, tratamiento térmico. Es un proceso igual al de la coca. La pasteurización. Pasteurización del jarabe. El ¿Ok? jarabe, ajá. Ujú. Se Y el pasteuriza jugo, perdón, profe. en El el jugo, jugo siempre está en refrigeración, creo, esos. ¿sí? Es porque llevan pasteurización. Ok. Ujú. Entonces, los dos llevan pasteurización, ¿verdad? Pero este es del jarabe y este es del jugo. Aquí pueden ver cómo básicamente los patógenos de referencia para productos de baja acidez o bebidas de baja acidez. El patógeno de referencia es el Clostridium botulinum, tanto de cepas proteolíticas y no proteolíticas de acuerdo a la naturaleza del producto. Si se van a comercializar a temperatura ambiente, se necesita hacer un envasado aséptico, ¿verdad? Si se van a comercializar a temperatura de refrigeración,
tiene que hacerse una pasteurización seguida de una refrigeración. Habíamos visto esta tablita en la clase de termoprocesados, en la última, de cuál era el efecto que tenían los diferentes tratamientos, el 12D y el 5D. Para bebidas de alta acidez, de baja acidez, perdón, pH mayor a 4.6, pasteurizadas y refrigeradas, existe una guía de procesamiento que tiene la FDA particular para evitar que se vuelvan a dar casos de personas que se enferman y se pueden morir por la toxina botulínica. Vean que bebidas de baja acidez, igual que van pasteurizadas y refrigeradas, son los famosos jugos verdes que empezaron a hacer tendencia, y la comercialización de esos jugos verdes ya se industrializó. Antes la gente los hacía en su casa, se los consumía, pero ahora los tratamientos térmicos, o sea, el tratamiento que tiene que tener estos jugos verdes es básicamente la pasteurización y la refrigeración. Entonces recuerden, para productos de baja acidez con pH mayor a 4.6, siempre que queramos conservar algunos nutrientes, vamos a tener que aplicar un tratamiento térmico de pasteurización, pero siempre van a tener que ir refrigeradas. Otra forma es bajar el pH del producto agregando ingredientes como jugo de limón y jugo de naranja y tener un pH menor a 4.6 en los productos. Profe, esos eran, Dígame, perdón, perdón. pH mayor a 4.6. ¿Ah? Esos eran los de antes, esos. Sí, eran pH mayor a 4.6, pero como les Ah, ok, digo, sí. si queremos aplicar un tratamiento térmico menos severo, tendríamos que acidificarlas con algún producto ácido, un jugo de limón, un jugo de naranja, hasta llevarlos a un pH menor a 4.6. La diferencia, las bebidas de baja acidez, las pasteurizadas y refrigeradas, siempre van a estar en refrigeración, mientras que son estas de acá, mientras que las de esterilidad comercial vamos a tener que pueden estar a temperatura ambiente. ¿Ok? ¿Por qué? Por el tratamiento térmico y el fundamento, ¿verdad? Del tratamiento térmico aplicado. La esterilidad comercial, recuerden que es un 12D y la pasteurización es un 5D para los patógenos de referencia de cada bebida en particular. Para las bebidas ácidas o acidificadas, los patógenos de referencia son E. coli o 157H7 y Cryptosporidium para las manzanas. En cítricos tenemos a la salmonela y en general Listeria monocitógena es un patógeno de referencia que se usa para diseñar los tratamientos térmicos de las bebidas ácidas o acidificadas. Y se define según los brotes que se hayan reportado en la literatura y básicamente en los centros relacionados con la naturaleza de cada bebida. Entonces, la estabilidad de temperatura ambiente, ¿cómo se logra? Igual, con procesos de esterilidad. Mientras que a temperatura de refrigeración se combinan pasteurización o altas presiones hidrostáticas o luz ultravioleta. Aquí tenemos un poco más de flexibilidad respecto a los tratamientos térmicos que podemos aplicar, ¿verdad? El control de patógenos, básicamente, después de la extracción, el tratamiento térmico tiene que asegurar la reducción de al menos 5 logaritmos del patógeno de referencia para bebidas con pasteurización. Recuerden que esterilidad comercial es 12 logaritmos.
¿Cómo se ve el deterioro en las bebidas? Básicamente, cuando estamos relacionados a levaduras, vamos a tener un poco de turbidez y generación de gas. También vamos a tener este proceso de enchichado. Y cuando se debe a bacterias acidolácticas, también vamos a tener producción de gas y producción de ácido en las bebidas. Mientras que cuando hay un incremento en la viscosidad, puede deberse a algunos microorganismos que generen esporas, que generen viscosidad, ¿verdad? Y a los microorganismos del género Bacillus. Entonces vean que cuando ya es un producto que está así enlatado y observamos crecimiento, en este caso son mohos, el crecimiento de algún microorganismo, es porque probablemente haya habido una contaminación posterior al proceso. ¿Ok? Y o un mal proceso en donde, sí, más bien es una contaminación post-proceso. Ay, perdón, entraron las perras, me asustaron. Una contaminación post-proceso que permite el crecimiento cuando son mesófilos, ¿verdad? Creciendo en termoprocesados. Pero ¿cómo sería esa contaminación post-proceso? Por ejemplo, en estas latitas que ustedes ven acá, podemos tener defectos en el cierre o en el sello, ¿verdad? Aquí en la parte del sello, que pueda generar que haya ingreso de microorganismos. Lo mismo que en los productos termoprocesados sólidos que habíamos hablado del atún. Entonces, la contaminación post-proceso puede ocurrir cuando hay filtraciones por un mal sello, por ejemplo, o por daño en el envase. O sea, ahí pueden ingresar microorganismos. Por eso, cuando se caen las latas que se abollan, no es tan recomendable consumirlos, a menos que uno sea un experto, revise los sellos y diga, ah, no, no, no hay una ruptura del sello. El deterioro en las bebidas ácidas está relacionado a la fuente de la fruta, básicamente, de la cual se hagan estos. Y están muy asociados a lo que vimos en la clase de frutas y vegetales. Entonces, vean que la microbiología, el procesamiento de alimentos es una interconexión, ¿verdad?, de muchos temas. Entonces, en manzanas y jugos frescos pueden ser cándida o rodotorula. En jugos cítricos podemos tener cándida, la levadura Saccharomyces o Saccharomyces sp. En jugos fermentados de manzana podemos tener Saccharomyces o Saccharomyces. En uvas y jugo de uvas, Saccharomyces y Saccharomyces. Entonces, son levaduras que básicamente van a venir microbiota natural de los frutos. ¿Ok? Si hay microorganismos que crecen en productos ácidos o en bebidas ácidas y están más relacionados a levaduras o bacterias acidolácticas. En algunas bebidas lácticas, el deterioro está relacionado también con mohos, que si ven los géneros de estos mohos, son los que estaban relacionados con las frutas que vimos en la clase de frutas y vegetales. ¿Verdad? Son los comunes que vemos en esa clase. El deterioro también en bebidas ácidas, perdón, se debe a bacterias acidolácticas, ácido-acéticas o esporulados, principalmente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, contaminación de las bebidas con bacterias acidolácticas, vamos a tener una contaminación por o un mal procesamiento porque no se dio procesamiento per se, como en algunos cítricos que podemos tener algún crecimiento de bacterias acidolácticas o una contaminación postproceso. El Aliciclobacillus es una bacteria, es una especie termoacidófila de bacillus que básicamente recalificaron los Aliciclobacillus en un grupo, en un género diferente. Tenemos estas especies
Alice Cyclobacillus ácido caldarius, ácido terrestris, Cycloheptanicus, acidiphilus, herbarius y Pomorum. Entonces, estos son especies que son muy importantes en el deterioro de alimentos ácidos. Aquí tienen el valor de a 85 grados Celsius. Vean que es de 95 minutos. Esto está a pH 6 en caldo y un valor de 85 grados Celsius de 56 minutos a un pH de 3.5 en jugo de manzana. Entonces, es un microorganismo que no es referencia para tratamiento térmico porque no es un patógeno, pero hay que estarlo monitoreando mediante buenas prácticas de manufactura, es un género más bien, porque son muy resistentes y van a generar deterioro. Entonces, son esporulados, son resistentes a pH de hasta 2.5, resisten tanto pasteurización y llenado en caliente, resisten preservantes como sorbato, ¿verdad? Y, ay, este nombre no me lo sé también. Se vuelven más resistentes al aumentar los grados Brix y se previene por BPMs. No se usa, recuerden, como microorganismo patógeno de referencia, pero se tiene que vigilar muy bien, ¿verdad? Y aplicar unas buenas prácticas de manufactura, valga la redundancia, porque puede ser un microorganismo de deterioro de consideración en los productos. Entonces, ¿por qué no es el microorganismo de referencia para el tratamiento térmico? Porque no es un patógeno, es de deterioro. Porque es muy importante tenerlo controlado, porque es bastante termorresistente y es resistente a pHs realmente bajos, ¿verdad? Cuando se ha visto que este género en presencia de enicina no crece y hay otros preservantes que evitan el crecimiento. Y también cuando hay un alto contenido de polifenoles, estos microorganismos o estos géneros no crecen. Aquí pueden ver el valor a diferentes temperaturas de Aliciclobacillus ácido terrestris de las esporas de este microorganismo. ¿Ok? Entonces vean que es altamente resistente. Y estos generan olores medicinales o olores como medicinas asociados al guayacol o al 2.6 dibromofenol o al 2.6 diclorofenol. No produce gases ni cambios en apariencia y recuerden, no es patógeno. Entonces, la medida de controlar este Aliciclobacillus es con las buenas prácticas de manufactura. Respecto a las bebidas gaseosas, ya vamos a terminar. Respecto a las bebidas gaseosas, básicamente las regulaciones son distintas que los jugos y vean que solo tenemos que controlar bacterias mesófilas, levaduras y mohos. Porque tenemos un pH súper bajo, pero también tenemos ácidos orgánicos. Tenemos, por ejemplo, creo que utilizan ácido en la coca, el ingrediente es ácido sulfúrico, si no me equivoco. No, no es el acidulante. Bueno, busquen una botella de coca y vean cuál es el acidulante. Pero bueno, se utilizan ácidos en todas las bebidas gaseosas, ¿verdad? Y dióxido de carbono. Entonces, básicamente, lo que puede crecer en las bebidas gaseosas es muy poco, mohos y levaduras y algunas bacterias mesófilas. Entonces, aquí pueden ver los límites máximos establecidos para cada uno. Respecto a las bebidas alcohólicas, se han encontrado patógenos principalmente en bebidas fermentadas, tipo cervezas, por ejemplo. Se han encontrado en cervezas E. coli o 157H7, aunque se mantengan a temperaturas de refrigeración. ¿Ok?
Entonces, cuando uno se pone a hacer una cerveza en la casa o cuando hubo este boom que fue como en el 2016, 2017, por ahí, ya bajó un poco, de producción de cervezas artesanales, se convirtió en un riesgo el, la generación de patógenos o la probabilidad de que hubiera E. coli en esas cervezas. Por encima del 5% de alcohol se controlan las esporas de Clostridium botulinum y por encima del 15% se genera la germinación de todas las esporas de los esporulados en bebidas alcohólicas, ¿verdad? Ok. Y bueno, jóvenes, eso sería por hoy y ya por todo el semestre, porque yo creo que ya nos volvemos a ver.